ichia, acá. O ichia también se puede referir a este camino, por este camino. ¿Por dónde nos vamos? Ña, ichi es camino. ¿Por dónde nos vamos? Ña, ichi, cuyo. A ver, lo escribo. Para por favor. No se entiende. A ver, ahorita vemos. Ya. Ya, pasa. Ya. Ajá. Ya. Ajá. Bueno, es que ahí va a cambiar. Si nos tocan, ya. ¿Pero por qué estamos pronunciando mal? ¿Cuál era la diferencia? Entre ya y ya, lengua. Ya. Ahí volvemos otra vez como que lo sacamos desde acá, desde el que, ajá. Ya, y ya. ¿Qué es ya? ¿Qué es eso? Ya, lengua. ¿Pero qué es eso? Pasa por aquí. ¿Lo puede usted intentar? Claro. Es el... Lo siento, lo voy a pedir otra vez. Soy muy lento, yo soy lentísimo, no creo que eso las dos veces. Te voy a decir. A ver, dilo tú, si ya lo tienes. Barata. No, ¿Qué es pasa? Me dijo usted, ¿verdad? Ya. Ya. Ichi, si lo separamos, es camino. Ichi. Y completo, ichia es por aquí. Solo it es camino, maestra. Maestra Lenny, según yo habíamos puesto y ya, o sea, como con una Y. Ajá. A ver. Ichia. Ajá. Sí, como que marqué mucho. ¿Cómo lo escuchan ustedes? Ya, ichia, ichia. Lo correcto es ya, ichia. Pasa por acá. Ajá. No se escucha con Y. Eliminamos la Y. Lo más importante es captar el sonido. Ya, ichia. Acuérdense que tenemos otra. Oiga, maestra, perdón. ¿Y cómo distingo ese ya que es pasa de la palabra que significa chile? Justo para allá iba. Perfecto. Yo lo tenía así, pero era otra cosa. Lo vamos a definir ahorita. Me van a decir ustedes, lo voy a pronunciar. Si cierran los ojos y únicamente me escuchan para que no me vean, solo escuchen el sonido. Voy a pronunciar los tres. Ya, lengua. Ya, Chile. Ya, Hay una entonación diferente, según mi oído, pero no sé en el de ustedes. Según yo, en el tercero baja, la
ya, salud, salud, vamos a entonces a declinar la A, ¿sí? En pasar, ya, Pasa a comer chile. ya, Chile, gachita, ya, gachita. ¿Cómo le pones la gachita? entonces sería, ya, Pasa tu lengua por el chile. cachi, ya, tashi. Esto es salsa en español. Si lo separamos, aquí dice chile y esto es moler o molido. Ya esto es pasa, come, que no existe así, no existe así, porque generalmente no se puede decir ya akachi, ya atashi, porque entonces ellos lo entenderían literal. ¿Por qué me dices que pase a comer chile molido o salsa? Si lo que se pretende decir pasa, generalmente se dice pasa a comer una tortilla. Y ya uno le ofrece la salsa o lo que haya, pero es pasa a comer ya a cachishita, cachinoshita. Se especifica, no, pasa a comer una tortilla, pero ya se entiende que es una invitación a la mesa. Pasa a comer un taquito, sería en español. Ya, cachinoshita, exactamente, y lo pronunciaste muy bien. Es más, a ver, corrijo. Está muy padre esa facilidad tuya. No sé si también hables algún otro idioma europeo, porque tienes una enorme facilidad para cachi, tashi, cachi, cachi, el estos dos A se mantienen como en una linealidad, si se dan cuenta. ¿Y por qué le puso, qué quiere usted representar con la A acentuada en el pasa, maestra? Ya como que lo jala un poquito más hacia la. Como que se inclina, hay una declinación, Claro, ya akachi, ya tashi. Sí, se oye igualito. Por eso volvemos al contexto. Tiene que ir de algo, porque no podemos decir simplemente chile sin mencionar algo más alrededor que lo complemente. Pero podría decir, por ejemplo, pasa, come, pasa, ya, casi, ya. Y también puede decir pasa, come. No, porque entonces sería muy literal, pasa a comer chile. Tampoco hay así, porque ellos no van a comprender por qué me estás invitando a comer chile. Sí. Se puede decir, es que no existe como tal.
Si yo dijera, ya cachi, esto también funciona, pasa o funciona como entra. Pasa por acá, si estamos hablando de un camino, por eso el contexto, pasa por acá. Ya ikia, que es lo que estamos viendo, ikia, ni siquiera estamos viendo el ya, sino ikia, ya ikia, o ko o ikia, vamos por acá, enseñando el camino. También significa ya entra. ¿Sí? Cuando usted dice pasa, está usted diciendo pasa para adentro. No está diciendo que pases enfrente de mí, ¿verdad? No, por ejemplo, yo voy a pasar entre Haru y Liz y voy a decir Kwaya ama wa ya. Lo declinamos un poquito, ya ma. Aquí, como se dan cuenta, no aparece el yu. A partir del yo o, que no soy yo, sí tiene que especificarse. ¿Por qué? Porque se está viendo mi intención. ¿Se acuerdan que también hablamos de la intención? En un principio explicamos. Si están ellas dos platicando y no hay otro por donde yo me cruce, lo que voy a decir, Kwaya ama, para que me abran paso, voy a pasar, pero me están viendo que soy yo la que va a pasar. De otra manera, Kwaya Raba, va a pasar él. ¿No? Si están alguien y yo soy a lo mejor alguien que cuida, Kwaya Araba, pero estoy también al mismo tiempo haciendo seña, ustedes me están identificando que yo estoy diciendo Kwaya Araba, entre ustedes va a pasar él. Aquí ya se especifica porque ya no soy yo, ya tiene que ser Kwaya ma, puede ser Kwaya ma yo o, vas a pasar tú. Por ejemplo, Kwaya ama yo o ka vas a pasar tú a hablar. El ma, ¿se acuerdan que la otra vez también nos atoramos en el ma? Como en español. Es que esta palabra tiene muchas funciones. Tiene muchas funciones en las oraciones del mixteco. Ajá, ¿se acuerdan que la otra vez les dije que funcionaba más o menos yu? Esto funcionaba como mismo, yo misma, en esta parte. Ajá, Kwaya ama yo, pero debe de llevar el complemento. Kwaya ama yo o ka, o Kwaya, vas a pasar tú a hablar, o
Canya'a. Otra palabrita. Adelante. ¿Tienes a mi seco? Ah, es mi hijo, el más peque. Se parece al otro. Más joven, ¿no? Más fachudo le voy a decir. Viene de México, viene de México. Normal. Oiga, maestra, pero no me deje solo. A ver, esa oración nomás dígame qué significa. ¿Cuál? Guaya, ma, yo, o. ¿En qué quedó? Vas a pasar. Vas a pasar Vas a pasar. tú. Ah, es que no lo completamos, es lo que estaba diciendo. Nomás no la dejo. A ver, lo volvemos a escribir. Cuayama, yo, ca. Ah. Sería, vas a pasar tú a hablar. Esto significa, Guayamayo o Kaan. Oh, iba yo con este. Kanya a. Gua. Aquí cambia el sonido, Guayaa. Kanya, quítate. Ñawa, acuérdense que es persona. Quítate, va a pasar la persona. O podemos poner más concretamente, ña. Puede ser con este, lo van a encontrar posiblemente, o va. Kanya cuaya ñama, kanya cuaya ñama. Cuando decimos ñama, nos estamos refiriendo que es una mujer la que va a pasar. ¿Sí? Yo tengo una duda. ¿Por qué estamos en la escritura poniendo con B mayúscula y V? Porque pueden encontrarlo con esta B o con esta B, dependiendo de quién lo escribe, de los diccionarios, por lo que me he dado cuenta. Entonces, Digo de Kanya, quítate. Kanya. Ñuo. Ñuo. Las partecitas de abajo, estas maestras. Ñuo. Esa persona. Ñuo. Esto, ñuo, o ña, ella. Estamos hablando de la persona. Va es como un alejamiento de la persona. Va, es un alejamiento. Ya es un acercamiento. Está cerca de mí la persona. Pero los completos sería, ¿me lo puede leer completo, por favor? Ajá, supongamos que Gibran está en la entrada y va a salir, no sé, Alfredo. Yo le voy a decir, Kanya, Cuaya Araba, o Cuaquetaraba, pero estamos hablando Cuaya Araba, porque es masculino. Más o menos se entiende, se capta. Pero completo sería, Guaya, Ñuwa, la persona que está alejada de mí, Ajá, y si estuviera cerca de mí, diría, Kanya, Cuaya, Ñuwa. Es ya, Ñuwa, está cerca de mí. Despacio, ¿cierto? Despacio, sí. ¿Qué es despacio? Lejanía y cercanía, te refieres, ¿no? Primero pensé que se refería
pensé que se refería como a que si una persona era cercana a usted, con más confianza se puede decir. Eso lo vimos de cercanía, de más confianza, cuando vimos un repaso rápido. Ra, ru, ña, nu. ¿Se acuerdan de esto? Ra es alguien con quien yo me identifico y que de alguna manera pertenece a lo que yo soy. No pertenece a lo que yo soy o a mi comunidad. Por eso es que decimos ruto cuando nos referimos a los mestizos o al mestizo. Entonces, si fuera una persona, Lenny, que no necesariamente formara parte de tu comunidad, podríamos decir ya, gua, ya, ña, no, va. O sea, a ver, voy a empezar otra vez. Podríamos decir ya. Quítate. ¿Va a pasar? Ajá. Y luego, si fuera una persona que no formara parte de nuestra comunidad, Perú. Ajá, cuaya rutoba o nutoba o también puede ser un animal. Canya cuaya aruina. Va a pasar el perro. Lo que yo no entendí, maestra, es Ajá. después de persona, ¿qué va. ¿Va solo ese va o va lo que dice abajo? Ñaba, ñarra. Volvemos a lo mismo, a lo que preguntó Liz. ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Ñaba es porque no está cerca de mí, hay una lejanía. Hay cierta distancia entre esa persona y yo, pero yo estoy indicando que va a pasar. Ahí no tiene usted que especificar que la persona es masculino o femenino. Aquí no. Okay. Aquí no. Aquí sí. Aquí sí, porque nos estamos refiriendo a mujer. Exacto. Sí, o podemos ser más específicos. Canya, achicuaya, acuele, quítate porque va a pasar el bebé. ¿No? También puede ser. No movemos, cuando hacemos el lo único que movemos es el labio y la lengua, pronunciando la ñ. Ajá. Vamos a lograr primero pronunciar e inmediatamente pronunciamos el va. Va. Ajá. Y los otros son Raba, ñaba, nua, rúa. y no es grosero decir canja. ¿Perdón? Canja no es grosero, no hay un equivalente con permiso. Si no, es que En español se oye muy rudo. se oye rudo, ajá, quítate. ¿En mixteco se oye rudo? No. En el mixteco se va a oír rudo, dependiendo del tono que yo voy a usar. Si yo le digo, canja ayoño eñas, quítate de la puerta. Pero si le digo, canja ayoño ella,
entonces ya cambia el tono y entonces ya quítate de aquí, estorbo, ¿no? O algo así. ¿Sí? Pero lo que estábamos viendo era de la palabra, era ikia, que tienen razón, no muy pronunciado el ya, es más bien leve ikia, eliminamos el ya, solamente ikia por aquí. La siguiente palabra es nanye. Aquí estamos hablando de distancias, si se dan cuenta, nanye hasta acá. Ña'a, yo nanye, ven hasta acá. Ña'a, yo nanye, lo puse con doble E, nanye. Nanye, nuevamente tenemos ese sonido de pujidito de nanye, ña'a, ña'a, ven, pudiéramos poner ven hasta aquí porque yo me estoy dirigiendo a alguien, ven hasta aquí. Pero, o vente para acá, ven. Pero vamos a ponerlo, ven tú hasta aquí. Ña ayonan ye. Para ser más específicos, ña ayonan ye en un yayu. Ven hasta aquí a donde yo estoy. Nun yayu. Nun. Ya. Yu. Ay, no, era arriba. Yu. Ña ayo onan ye nun yayu. Aquí, obviamente en español llevaría una coma. Ven hasta aquí. Sería a donde estoy. Ña'a, yo nanye nunya yu. Ña'a yo nanye nunya yu. ¿Sí? Entonces, más o menos entienden dónde va en el contexto la palabra nanye, acá, aquí, hasta aquí. ¿Y se puede aplicar como si se refiriera, por ejemplo, si yo quisiera decir que la iglesia o algún espacio terminara o estuviera hasta ahí, ¿podría también ocuparse esta palabra o no? Por ejemplo, tu casa llega hasta allá. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, hasta allá. Hasta acá. Hasta aquí, ¿no? Tu casa llega hasta aquí. A ver. Tu casa llega hasta aquí. A ver, vamos a checarlo. Tu casa, en español, es tu casa. Más bien, bueno, sí. Llega hasta aquí. No, porque sería ve
yo o, de, y ya. Sería tu casa termina aquí. Sí. Sí, sí es otra cosa. No entra la palabra nanye. Se puede decir, por ejemplo, si estamos hablando, aplicándolo de otra forma, ñu, ñu, si te acuerdas de ñu, Haru, ñu, Visha, ñu, yo, ñu, yo, de. Y es así, de, porque aquí dicen de, 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 ¿Alguien puede decir qué dice? Tierra, ñu, tierra o terreno. Tu tierra, es yo, es Tu tierra, ajá. termina. Ajá. Ajá, tu terreno termina hasta aquí. ¿Sí se comprendió? ¿Ok? El por qué no entra aquí. ¿Es termina? San chanyaku, termina lo que haces. Otra vez, maestra. San chanyaku, termina lo que estás haciendo. Bueno, este va como extra. ña. ¿Se acuerdan de ña? ña. Ya. No lleva apóstrofe. Es nada más un pequeño alejamiento. ña, yaku. ña, ¿recuerdan que es? ¿Qué? Haces, esto no lo estamos viendo, pero ñan, yaku, ¿qué haces? Bueno, esta parte ya quedó clara, ¿verdad? De nanye hasta aquí. No sirve para interpretar todo lo que significa hasta aquí. Por ejemplo, hasta aquí terminamos, ¿no? Nanye santo. Bueno, ¿dónde íbamos? Ay, Dios. 9:44. Van a ser como otras 2 clases, profe. Ya, Chiñi, estamos hablando de distancia. Ya, Chiñi, cerca. Faltó Nanyacua. Sí, Nanyacua. Hasta allá. ¿Cuán yaca Nanyacua? Llévalo hasta allá.
¿no? El tanque de gas que va a explotar, llévalo hasta Juan Yaca, Nanyacua. Juan Yaca. Juan Yaca. Juan. Pues pudiera ser una pequeña Juan Yaca, porque si no sería Juan Yaca. Juan Yaca. No, pero no nos vamos a meter en el Juan Yaca, vamos a concretarnos con Juan Yaca. Nanyacua. Juan Yaca. Juan Yaca lleva Juan Yaca lleva. Ay, pero regresamos al Nanyacua. Hasta allá, no, sí estamos bien. Nanyacua, hasta allá. Lleva esto. Lo correcto sería Juan Yacaya. Ya, Juan Yacaya, estamos hablando del objeto o la cosa. La cosa. Juan Yaca, ya, yo ya estoy mostrando, ¿no? En la canasta, el pan o lo que sea. Juan Yaca, ya, Nanyacua. Lleva esto hasta allá. Nanyacua. ¿Le dejamos la T acá, maestra, o lo dejamos así como usted? Nanyacua. A ver, lo voy a pronunciar. Nanyacua. ¿Suena la T o no suena la T? Nanyacua. Nanyacua, no suena. Eliminamos la T. Maestra, ¿podría yo decir Juan Yaca? Juan Yaca. Juan Yaca. Juan Yaca, Tuya, Nanyacua. Ajá. O Juan Yaca tuya. Ve su tuchanu. Acuérdense que su tuchanu es abuelo. Al abuelo. Entonces quedó claro esto de ya a. ¿Sí, verdad? Más o menos. De tanto escucharlo, por eso decimos que estamos en la etapa de qué edad a qué edad, de 1 a 5 años, porque los niños aprenden a base de escuchar. Aquí tenemos un psicólogo que más o menos nos puede orientar cómo aprende un niño, a partir de qué edad es más fácil que aprenda. Dice Alfredo, yo ya desde los 6 ya sabía muy bien lo que estaba diciendo. Sí, esa es la etapa en la que debemos nosotros de ubicarnos para aprender un idioma, porque a veces pretendemos aprenderlo como adultos. Por eso se complica sobre todo el poder comunicarnos, no tanto el leer textos, pero sí el comunicarnos con los nativos, porque no nos entienden nada, porque nuestro acento, nuestra manera de pronunciar, los órganos que utilizamos para emitir ese sonido es muy diferente a como lo hacen ellos. Muchas veces decimos, el gringo habla como si tuviera una papa caliente aquí de y pues no, nosotros no estamos acostumbrados a tener esa papa. Si desde un principio nos hubieran acostumbrado, sería mucho más fácil pronunciarlo. Pero, pues sí, aquí a la que no he visto muy activa es a Haru, en pronunciar la siguiente. Pero
Me admira de Alfredo, del maestro Alfredo, es que se atreve a pronunciar, y si no nos atrevemos a pronunciar, se dificulta bastante el idioma. ¿Perdón? Por eso dice que la ignorancia es atrevida. Bueno, vamos con la siguiente, 9:50. Ay, Dios. Cerca. Yachini. Yachi. Le agregué el ñi como, también se acuerdan que en muchos contextos lleva la palabra ñi. Prácticamente sería yachi. Yachi. Ahí me dice nuevamente si se oye esto de chi que hemos pronunciado mucho. Chi, ya, che, chi, chocho. Bueno, yachi. Creo que aquí sí, yachi, yachi. Cerca. Cañi. Lejos. Si le agregamos el ñi, yachi, ñi, sería, es como yachi, ñi. Como una reafirmación de que no está lejos. Cañi o yachi, ñi. Y ahí en Cañi, ¿ese ñi es de reafirmación? Cañi, no. No. No, tendríamos que meter nuevamente. Cañi. Pero en la diapositiva está como cañi. ¿Perdón? En la diapositiva. Ajá. Cañi. Es que yo lo escuché, lo escucho así, no sé ustedes. Cañi. Cañi. Por eso es que le puse cierto acento. Como más larga, ¿no? Cañi, no se pronuncia largo. Cañi. Cañi, cañi, cañi. Cañi. Como que se acentúa. Cañi. Porque si no sería cañi. Sonaría cañi. ¿Puedo decir ve cañi? Ve cañi. No. Cañi ya ve. Cañi. Si no le suena el acento, vamos a tratar de quitárselo. Cañi. Ya ve. Aquí si buscamos no aparece esta, pero se sobreentiende. ¿Perdón? Ve ello, exacto. Ajá. A ver, mi casa, ve ma. Como dijiste, ve ma. Es como decir cañi, yo lo entendí, cañi ya ve ma. Así como te escuché la primera vez, pero cuando ya lo corregimos a ma, puede sonar como mi de mío.
¿Sí quedó un poquito claro lejos? Digo, perdón, el yaqui, cerca. ¿Ok? Nos vamos con otro. Yo no sé si cerca únicamente cambio el caño. Ajá, yaqui. Ñanda yo veo. Yaqui yo ve ma, exactamente. Yaqui yo ve ma. Vamos con cañi. Bueno, ya, el cañi ya lo vimos. Y ya, aquí. Creo que eso también ya lo hemos trabajado. Y ya, aquí. Ñosoka, ¿cómo? ¿Podrías repetir la palabra? ¿Cuál? ¿Esta de cómo? ¿Cómo? Ñosoka. Ñoso. Maestra, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ñosoka kachio. ¿Cómo se dice? Ñoso, exactamente, vamos a buscar. Ñosoka. ¿Sí escuchan el acento ahí donde lo puse? Ñosoka. O no se escucha el acento para que lo podamos eliminar y en cualquier texto que ustedes lo encuentren. ¿Se acuerdan que en este texto que vimos varía? Porque en algunos también ponen el acento, en otros no. Ñosoka, ¿qué me...? ¿Cómo se dice para cuando yo Cachi. Yo, el otro día lo puse así. Ñosoka cachio. ¿Cómo decimos? Okay. Y si no queremos definir quién es ñoso cachi chi. Esto es como aquí, en esta oración, funciona como neutro. ¿Cómo se dice? Ñosoka calle chi maestra. ¿Cómo se dice maestra? Maestra, maestro. No hay mucha... ¿Quedó claro lo de ñosoka? Creo que no, con eso no hay mayor dificultad, ¿verdad? Lo vamos a ir conforme vayamos trabajándolo, lo vamos a ir identificando y contextuando. Ñaku, ¿por qué? Ñaku. Lo puse con K, ¿verdad? Ñaku. Bueno, vamos a cambiar esto porque enseguida utilizamos el tú. Yaku. Ay, yaku. Ahí está ñaku. ¿Por qué? Hacen eso o así. Ñacu es. Ñaku, ¿por qué? ¿Por qué? Ñacu, ñacu. Ñacu. ¿Puede pronunciarlo? Ñaku, 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 ndo, kiau, ka, así, kiau, ka.
ñaku do chonka. ñaku do chonka. Por ejemplo, ¿podría yo juntar esto con algo que hicimos? Por ejemplo, podría yo preguntar, ñaku, cuanyaka, ya, nanyakua, o sea, como según yo, ñaku, a ver, yo te... completo hasta allá. ¿Se puede? Ñaku, cuanyaka, ya, nanyakua. ñaku cuanyaka unanyakua. ¿Por qué llevas eso hasta allá? Sí, puede ser. Bueno, nos vamos a quedar, ahora sí lo voy a apuntar en qué palabra nos quedamos. Maestra, nomás para recordar de otra cosa. El mama es algo. Va Ma. es mi casa. Va, ama. ¿Cómo? De mencionar nada más la frase atomizada. Mi casa. Beema. Fíjense, pudiéramos contestar con el de ya en yo, pudiéramos contestar con va, ca, iñi, sería un tipo no te preocupes. ¿Esa sería la respuesta al diablillo? Al gracias, perdón. ¿Qué pasó, mi gracias? No, entonces sería esa la respuesta como dijo Haru a no te preocupes. Perdón, Haru, no escuché por ahí. ¿Sería la respuesta al gracias al diablillo? Ajá. Pudiera ser una respuesta, no te preocupes, ¿no? Ajá, no hay de qué, sería más literal. Y si estamos... Bacacaiño. Sin problema. Lenny, ¿podrías rapidísimo recordarme cómo pronunciar gracias? Ya en yo. Chimatucundo. Gracias también a ustedes por venir. Es muy importante venir porque compartimos, porque... Oye, Lenny, ¿nos has visto avanzando? Lo vamos a checar. Alfredo es tu alumno estrella que pronuncia muy bien. No. A ver, vamos a aclarar esta parte. No es alumno estrella. Simplemente que así como yo los veo a ustedes en la edad, decimos, de hasta los 5 años. Para mí, ustedes tienen más o menos esa edad. Puede ser que Alfredo, Es el papá, ¿no? No. Puede ser que Alfredo tenga ya 3 años y él ya se le facilite pronunciar más. Pero ¿qué es lo que falta para los demás? No hay alumnos estrella, no hay el más destacado, no. Estamos considerando y viendo más o menos la edad. Lo que hace falta es que ustedes se suelten, que no tengan ese miedo. Ya pasar, si estamos en la edad de primer año, de 1 año, vamos a pasar al 2.º año o a intentar llegar al 3.er año. Cuando nosotros salgamos aquí, vamos a tener más o menos entre 3 y 4 años. Sí, no hay alumnos estrella, no hay aplaudan a Alfredo, no, aquí todos estamos aprendiendo. Ustedes, yo les comparto lo que sé, pero yo estoy aprendiendo de ustedes, precisamente
porque esa retroalimentación de que sí hay acento, no hay acento, hay declinación, no hay declinación, se escucha así, cuando ustedes lo pronuncian, a mí me ayuda muchísimo, porque entonces significa que le están dando el tono. Recuerden que es una lengua 100% tonal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ay, muchas gracias. De lo de Mario, mira. Muchas gracias.